Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Soy Ricardo Germano, líder médico para GE Healthcare, la división de PDX, de farmacéutica o diagnostics para Latam, donde tenemos los medios de contraste, los radioisótopos para diagnóstico. Estamos desde aquí de São Paulo, Brasil, para toda Latinoamérica y en conexión con España, una de nuestras tierras de origen, por supuesto. Es un honor estar aquí en conexión con todos ustedes para este evento médico que consideramos tan relevante. Estamos muy agradecidos por vuestra presencia virtual temprano en jueves lleno, casi al final de una semana más de trabajo, en medio de la pandemia. Y ahora estamos acá nosotros en GE, en un webinar que deseamos que todos disfruten bien. Y hoy traemos una conferencia de gran interés, la prevención de la insuficiencia renal aguda o la lesión renal aguda al contraste en medio de en pacientes de alto riesgo, cáncer y COVID. La pregunta es, ¿qué hemos aprendido acerca de la lesión renal aguda y del uso de medio de contraste en pacientes de riesgo, en particular aquellos con cáncer y COVID, después de un año de pandemia? Entonces es una conexión de issues, de asuntos. Por una triste coincidencia del destino, vemos que nuestras actividades de debate científico sobre el uso racional y seguro de los medios de contraste, en el caso particular de los medios de contraste iodados en radiología, tanto preservar la función renal, surgen nuevos conocimientos sobre la COVID y ahora que estamos reanudando las actividades con pacientes tal vez aún más enfermos, necesitamos recordar lo que tenemos de posición para el uso racional de medio de contraste. Para eso, por este motivo, agradezco mucho la presencia y presento a ustedes el profesor Dr. Ángel del Francisco, nuestro ponente. Él tiene una amplia experiencia clínica y académica en España e internacional. Es profesor titular en la Universidad de Cantabria, en Santander, en España. Miembro ejecutivo del CADIGO en el periodo de nuestro Guideline Oriente. Autor y coautor de muchos estudios publicados e indexados en PubMed. Es presidente y miembro de honor y coordinador del grupo de onconefrología de la Sociedad Española de Nefro. El doctor de Francisco también ha tenido la oportunidad de presentar su experiencia internacionalmente. Espero que tengamos una reunión muy productiva. Por favor, doctor de Francisco, esté a voluntad. Muy bien, muchas gracias. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes y también a General Electric la posibilidad que tenemos para aumentar o para favorecer la educación de la prevención del daño renal, en este caso, daño renal asociado al contraste iodado. Yo les estoy hablando en este momento desde esta bonita ciudad que es Santander, que está en el norte de España, como ven aquí, y en el Hospital Universitario de Valdecilla, donde he dirigido el servicio de nefrología durante muchos años. Quería inicialmente recordar algunos aspectos del riñón que nosotros los nefrólogos tenemos muy evidente, pero que quizás otros especialistas pues quizá no lo conozcan suficientemente bien. El primer concepto que es importante saber es que la creatinina plasmática, que es el marcador de la función renal, es un marcador muy malo. La creatinina plasmática, que depende mucho de la ingesta de proteínas, de la masa muscular, de la hidratación y demás, como ven en este ejemplo, la misma creatinina plasmática no refleja el filtrado glomerular, no refleja la función renal y en este caso, como vemos en este jugador de baloncesto con un gran índice de masa corporal, esta creatinina de 1.3 supone un aclaramiento, un filtrado glomerular de 101, mientras que en esta lady es solamente de 39 mililitros por minuto. Por consiguiente, necesitamos conocer
cómo se hace la función renal de otra forma distinta, cómo se valora que no sea la creatinina plasmática. De hecho, como ven en este estudio, como ven, va bajando el filtrado glomerular y hasta que no se ha perdido la mitad de la función renal, no se eleva la creatinina plasmática en la sangre. Para conocer con exactitud cómo es la función renal, necesitamos una serie de métodos que están muy lejos de lo que es el trabajo rutinario, el aclaramiento de inulina, los radioisótopos, etcétera, ¿no? Por tanto, teníamos que avanzar en el cálculo de la función renal de otra manera diferente. Y ahí la colaboración epidemiológica de la enfermedad renal crónica, en un estudio en el que juntó 6 diferentes estudios de investigación, entre los que se había hecho un cálculo de la función renal con iotalamato, es decir, con métodos isotópicos, se pudo avanzar en una ecuación que es bastante precisa, que es la llamada CADIGO. CKD. Esta ecuación CKD-EPI ha sido valorada también en pacientes con cáncer y en este momento, ya desde hace algunos años, en todos los laboratorios, en España, por supuesto, y en otros muchos sitios, al lado de la creatinina plasmática está el cálculo de la ecuación CKD-EPI, que nos demuestra cuál es el filtrado glomerular. Por tanto, para evaluar un paciente en radiología en su función renal, es necesario tener la fórmula CKD-EPI, que está en cualquiera de los iPhone que ustedes tienen, de los teléfonos portátiles, de los mobiles que ustedes tienen, para detectar la fórmula poniendo la edad, la creatinina y el género, pues sale el CKD-EPI. Otro de los conceptos que es importante y que no se conocen bien es que toda persona tiene una reserva funcional renal. ¿Qué es eso? Bueno, el ser humano se adapta al estrés siempre de una manera o de otra. Por ejemplo, hay una cosa que es la reserva cardíaca. La reserva cardíaca, que es el trabajo que el corazón puede hacer más allá de lo normal, más allá de lo que necesita en condiciones normales. Por ejemplo, en posición de, digamos, de inicio de un ejercicio, el gasto cardíaco puede ser 6 litros por minuto, pero puede, gracias a la reserva cardíaca, llegar a 25 litros por minuto en máximo esfuerzo. Bueno, pues no solo el corazón tiene reserva, sino que también el riñón tiene una reserva funcional renal. Miren ustedes, la reserva funcional renal es la posibilidad de aumentar la función renal, de aumentar el filtrado glomerular por encima de lo que es habitual en condiciones normales. Por ejemplo, si nosotros nos comemos un chuletón de 1 kilo de carne, eso puede subir la reserva funcional renal, el filtrado glomerular hacia la reserva funcional renal. O podemos, por ejemplo, poner una perfusión de aminoácidos. O, por ejemplo, lo que pasa en las primeras fases de la diabetes, en la que hay una hiperfiltración glomerular, hay un aumento de la reserva funcional renal. Y esto es muy relevante porque nosotros eso no lo estudiamos habitualmente, aunque ahora ya estamos haciéndolo, pero no era habitual estudiar la reserva funcional renal. Es exactamente lo que marca la flecha. Y vemos, por ejemplo, en una persona mayor, cómo la función renal normal es 90, vamos a poner por ejemplo, pero la persona mayor de 70 años ya tiene una reserva funcional renal reducida y muy diferente a la que tiene una persona joven. Por tanto, la reserva funcional renal se puede perder sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Se puede, como veis aquí, ir perdiendo masa de nefronas poco a poco sin que baje el filtrado glomerular ni se produzca una elevación de la creatinina. Solo cuando se pierde ya la mitad de la masa de nefronas renales es cuando se pierde totalmente la reserva funcional renal y se comienza a perder el filtrado glomerular. Esto es muy interesante, sobre todo en radiología.
que muchos de los pacientes, sobre todo en el cáncer, reciben múltiples estudios radiológicos con contraste iodado, reciben quimioterapia y otra serie de fármacos, y como veis, diferentes ataques pueden llevar a la pérdida de la reserva funcional renal y finalmente a la pérdida progresiva de la función renal. Para saber exactamente si una persona ha perdido la reserva funcional renal o tiene un daño renal sin que se altere el filtrado glomerular, sin que se altere la función renal, tenemos una serie de marcadores urinarios que están relacionados con marcadores inflamatorios, de daño celular o del ciclo celular, y a través de esos marcadores vamos a poder definir una situación que es muy interesante. Es lo que se llama insuficiencia renal aguda subclínica, es decir, el filtrado glomerular está normal, pero ya hay un daño tubular y una pérdida nefronal. Esto es muy importante, especialmente en casos de lesión renal aguda inducida por fármacos o, digamos, por el contraste iodado. Y otro de los elementos que son importantes en la fisiología renal es conocer que el riñón es un órgano que recibe el 25% del gasto cardíaco, pero el riñón vive en hipoxia. Y por lo tanto, porque vive en hipoxia, es muy sensible al aumento de esa hipoxia. ¿Y por qué vive en hipoxia? Pues una de las cosas, por ejemplo, que se observan aquí, como ven ustedes, es la siguiente, ¿no? Si vemos la arborización vascular del riñón, vemos que a medida que la arteria interlobar, que es estas de aquí, asciende, en el centro suelen viajar los glóbulos rojos y en la periferia suele estar el plasma, ¿no? Bien, pues hay cuando llega la arteria arcuata, que es a este nivel, a nivel de la corteza, hay hacia arriba, es decir, a la parte cortical más superficial, sigue el flujo, pero fundamentalmente de los hematíes, porque en este ángulo de 90 grados ocurre lo que se llama plasma skimming, es decir, que entra en esta arteria arcuata más cantidad de plasma que de hematíes. Dicho de otra forma, la arteria arcuata tiene un hematocrito menor, recibe menos cantidad de glóbulos rojos que la interlobular. Y aquí hay una serie de nefronas justamedulares que van a recibir mucha menos cantidad de oxígeno y por lo tanto una situación en hipoxia. Esa es una razón. Hay otra razón que se puede ver comparativamente si estudiamos a este ave que hay en esta gaviota del Ártico, ¿no? Que ven que tienen las palmas situadas permanentemente en hielo y tiene la sangre caliente. Y uno se explica, ¿cómo es posible que esta gaviota tenga la sangre caliente con los pies metidos en el hielo? La explicación simplemente es que hay unas adaptaciones circulatorias que vemos aquí, una especie de mecanismo contracorriente que permite que cuando la arteria está perdiendo el calor, la vena que no recibe, la vena que asciende está recibiendo el calor. Este mecanismo de contracorriente lo tiene también el riñón. El riñón filtra 180 litros al día y solamente excreta alrededor de 1,5-2 diarios. Esta capacidad de concentración del riñón tan importante requeriría la ingesta de muchísimas calorías porque tendría un gran consumo calórico. Sin embargo, gracias a este tipo de redistribución vascular, como veis aquí, se produce el mecanismo de contracorriente, el gradiente osmolar que permite la concentración de la orina sin consumo energético. Pero el precio que se paga es que el oxígeno difunde directamente desde las ramas arteriales a las ramas venosas y entonces reduce la cantidad de oxígeno que llega en las partes profundas de la médula. Como veis, por tanto, el riñón es muy sensible a la hipoxia y esto es muy importante.
Tercer concepto fisiológico de la insuficiencia de la función renal es la definición de insuficiencia renal aguda, que es un aumento en la creatinina plasmática superior a 0,3 miligramos por decilitro o un aumento de 1,5 por 2 de la basal. Es el estadio 1, el estadio 2 es mayor y el estadio 3 pues aún mayor. Bien, pues entonces vamos a ver un poco algunos aspectos relacionados, ya que conocemos esta parte de la función renal, aquellos factores, factores de riesgo que existen para el desarrollo de insuficiencia renal aguda asociada al contraste. Es mejor decir asociada al contraste que inducida por contraste, porque inducida significa que el contraste es el responsable y muchas veces se producen en un contexto en que además del contraste hay otros motivos que pueden dañar el riñón. Así que la Sociedad Europea Urogenital, pues siempre en sus factores de riesgo que analizan el riesgo de insuficiencia renal asociada al contraste, pues tiene una serie de, como veis aquí, de componentes, ¿no? Que nosotros los nefrólogos siempre hemos respetado, pues es más probable que un paciente mayor, diabético, con insuficiencia cardíaca, trasplantado renal, etcétera, etcétera, y que reciba drogas nefrotóxicas, medios de contraste. Pero en la última versión de la Sociedad Europea para analizar los factores de riesgo de insuficiencia renal aguda inducida por contraste, pues han quitado muchos de estos factores. Y nosotros no estamos de acuerdo con esto, porque lo han hecho en base a estudios observacionales, retrospectivos, con unas vallas de selección y muy bajo grado de evidencia, ¿no? No estamos de acuerdo con ello. Y tenemos que decir y preguntarnos, nosotros consideramos por qué los pacientes con cáncer son de alto riesgo para el desarrollo de insuficiencia renal aguda asociada al contraste. Pues en primer lugar, porque la insuficiencia renal aguda es más alta, la incidencia es más alta en pacientes con cáncer. De hecho, como vemos aquí, la insuficiencia renal en los pacientes con cáncer a un año es de 17,5% y a los 5 años 27%. Y en pacientes hospitalizados que no tienen cáncer, la insuficiencia renal aguda, la incidencia es de 5%, mientras que los que tienen cáncer es el 12%. Por lo tanto, el paciente oncológico tiene más posibilidades de más riesgo de insuficiencia renal aguda. Fíjense ustedes, por ejemplo, en este estudio que incluyen 29 millones de visitas y que hay una serie de pacientes que tienen cáncer, insuficiencia renal y que reciben un escáner. Vean ustedes cómo la posibilidad de recibir un escáner aumenta por 3 el riesgo absoluto de insuficiencia renal aguda. Pero si además de un escáner el paciente tiene cáncer, aumenta por 5. Y si además tiene ciertos grados de insuficiencia renal crónica, pues ven ustedes que se multiplica por 14, hasta por 21. Por tanto, el paciente con cáncer tiene más posibilidades de tener insuficiencia renal aguda. Y en este estudio, como vemos, es uno de los factores, el medio de contraste más importante para que se asocia a la insuficiencia renal aguda. Además, el paciente oncológico con más frecuencia tiene ya cierto grado de insuficiencia renal, de enfermedad renal crónica. Estos son una serie de datos del estudio BIRMA, que como vemos en general y dependiendo de cada cáncer, pues vemos que el filtrado glomerular inferior a 60 mililitros por minuto, es decir, ya enfermedad renal crónica estadio 3, el 18%. Hay otros estudios que dicen que son todavía más, es decir, que los pacientes con cáncer un 20%, un 18, 22% tienen ya insuficiencia renal y saben ustedes perfectamente que la insuficiencia renal previa es un factor de riesgo importante para el desarrollo de insuficiencia renal aguda asociada al contraste. Nosotros vimos en un estudio en muchos hospitales, como veis aquí, que es del 18%.
Luego, además, es que el problema es que el paciente con cáncer vive en una atmósfera nefrotóxica. El 50% de las drogas anticáncer se eliminan por la orina. Además, el 80% de los pacientes con cáncer están recibiendo drogas nefrotóxicas, diuréticos, antiinflamatorios, inhibidores de la renina-angiotensina, quimioterapia, etc. Por lo tanto, tienen más posibilidades de tener insuficiencia o daño renal. Y como veis aquí, independientemente de si la quimioterapia se hace antes o después del estudio con contraste, pues también la proximidad entre la quimioterapia y el contraste iodado aumenta la posibilidad de insuficiencia renal aguda. Y otra de las razones por las cuales los pacientes con cáncer tienen mayor posibilidad de desarrollar insuficiencia renal aguda es que reciben muy frecuentemente, en algunos casos, estudios radiológicos con contraste. Y a veces en las guías recomiendan cada 3 o cada 6 meses durante varios años el recibir estudios radiológicos con contraste. Y ya sabemos que cuando la repetición de los estudios radiológicos con administración de contraste iodado, como es el caso de los pacientes con cáncer, pues aumentan el riesgo de insuficiencia renal aguda asociada al contraste iodado. Y recuerden lo que os decía antes sobre la reserva funcional renal. A medida que vayamos atacando al riñón, perdemos la reserva funcional renal y desarrollaremos insuficiencia renal irreversible. Y eso en cuanto a los del cáncer. ¿Y por qué los pacientes con COVID también son un factor de riesgo de COVID moderado severo? Bueno, es muy interesante la historia de las pandemias y tenemos que, ahora que estamos introducidos en una historia de pandemia tremenda, hemos de reconocer que dentro de lo que cabe, el desarrollo y la aparición de las vacunas, vamos a ser un grupo epidemiológico generacional, que es la primera vez en la historia del universo que vamos a poder combatir una pandemia a través de una medicación, que es la vacuna. Porque en la peste de Europa, 200 millones de muertos, en la viruela 56 millones de muertos, en la gripe del 18, la gripe mal llamada española, porque empezó en Estados Unidos, pues también hubo muchísimos muertos, ¿no? Y si veis aquí cómo es la diferente historia de las pandemias, vemos aquí abajo una serie de pandemias de menor mortalidad que las anteriores, pero si vemos, podemos analizar que en realidad vamos a tener una pandemia cada 5 años. O sea, tendremos que estar prevenidos de qué es lo que tenemos por delante. Y una pregunta que nos tenemos que hacer, ya que la infección por coronavirus apareció en el SARS-CoV-1 en el 2002, pero hubo 8.000 casos. En Arabia Saudí, el MERS, en el 2012, hay 3.000 casos más o menos. ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a esta situación en la que en este momento hay 190 millones de casos con 4 millones de muertos? Bueno, ahora somos 7.500 o 8.000 habitantes, millones de habitantes en la Tierra. Es decir, que 4 millones no es tanto, ¿no? No nos vamos a tener que morir e inmunizarnos todos como ocurría con las anteriores pandemias. Y en Brasil, pues vemos ya que hay cerca de 19 millones de casos con medio millón de muertos. Y ya fíjense, ya 118 millones de personas en Brasil que han recibido al menos una inyección de vacuna. Así que probablemente lo podamos controlar. Nos tenemos que preguntar, ¿pero por qué esta enfermedad, esta pandemia de SARS-CoV-2, este coronavirus, nos ha llevado a esta situación, ¿no? Pues en primer lugar porque el número reproductivo básico de las diferentes variantes pues es mucho mayor, la capacidad de transmisión y de contagio es mucho mayor. También porque es la primera vez en la historia
que se conozca que una infección respiratoria puede transmitirse sin que el paciente esté sintomático, sin que tenga tos, sin que tenga fiebre, sin que tenga nada, ¿no? Y porque hay un tiempo, hasta que aquellos que se infectan, hay un tiempo que están asintomáticos, los primeros 3 o 4 días no tienen ningún síntoma y ya están transmitiendo la infección, contagiando la infección. Y luego también después lo vamos a decir, es que aquí han habido circunstancias que no conocemos claramente, ¿no? El 17 de noviembre se cuenta el primer caso de coronavirus en Wuhan. Probablemente ya hay antecedentes anteriores. El 31 de diciembre hay 27 casos, vamos a ver. O sea, ¿cómo es posible que el 17 de noviembre haya un caso y mes y medio después haya 27? Esto no puede ser, esto es imposible. Y no solamente eso, sino que una semana después empiecen a construir hospitales, los chinos a construir hospitales con esta velocidad. O sea que, en mi opinión, aquí hay algo que no se explica bien y que realmente también no se ha transmitido bien y puede ser una de las causas asociadas a lo anterior por el cual estamos en estas circunstancias. Y luego después, porque hemos tardado, inicialmente tardamos muchos meses en ponernos las mascarillas, cuando resulta que es una enfermedad que se transmite por las gotitas de fluido agradable. O sea, es que es una cosa... ¿Por qué no se pusieron las mascarillas 3 meses antes? Que no sé, iba la gente, esto es Madrid, la gente en marzo, en abril, así es como iba la gente en marzo, en abril, en Madrid, en España. Hasta el 5 de junio no se indicó las mascarillas, pues también es otro problema que puede explicar la situación en la que nos hemos encontrado. Pero bueno, estamos hablando de daño renal y me gustaría antes resumir que el virus, con el pico, el spike del virus, se introduce en el receptor AC2 de la célula, se introduce en su interior y bueno, no lo voy a explicar porque no tenemos tiempo, pero lo que hace en el interior de la célula es replicarse y lanzar millones de copias al exterior, las cuales irán a otras células y se irá diferiendo. Lo que es el pulmón, cuando entra el virus, y ustedes lo saben muy bien, activa, infecta los neumocitos tipo 2, activa los macrófagos, produce daño endotelial, agregación y coagulación e inflamación y tormenta citoquímica. Todos estos elementos van a producir fenómenos tromboembólicos que nos van a llevar a complicaciones que necesitarán estudios radiológicos. La clínica inicial es la fase inicial de infección de respuesta viral, que hay muchos casos, a lo mejor son asintomáticos, pero hay otros que avanzan con una profunda respuesta inflamatoria. Eso ya lo sabemos, pero lo que queremos hoy destacar es cómo la afectación de los diferentes órganos lleva a producir elementos trombóticos, como por ejemplo la trombosis aquí, el embolismo pulmonar, la trombosis pulmonar, etcétera, entre ellos, que nos van a hacer eventuales exámenes con contraste iodado. También el embolismo, la trombosis venosa, la trombosis arterial, alteraciones neurológicas de la conciencia, ictus, hipoperfusión, es decir, nos van a indicar exámenes radiológicos con contraste, la coagulopatía, etcétera. Bueno, hay muchas posibilidades. De hecho, en los pacientes moderados severos llegan hasta el 30 y tantos % de fenómenos trombóticos. También digestivos, infartos intestinales y en los niños la enfermedad multisistémica inflamatoria, que afortunadamente es muy excepcional. Pero todo ello, toda esta infección producida por el coronavirus nos va a llevar a problemas relacionados fundamentalmente con elementos de trombosis. También trombosis en el riñón por infartos renales y fracaso renal agudo, que es lo que estamos viendo hoy. El paciente con COVID tiene más posibilidades de fracaso renal agudo.
Efectivamente, los chinos al principio dijeron que no había daño renal, pero eso pues era mentira. Era mentira porque hay hasta un 37% de los pacientes que tienen insuficiencia renal aguda en varias de los estudios. Aquí tenemos este otro estudio que era un 32%, pero generalmente en aquellos más mayores, más obesos, en fin, que ya tienen daño renal y sobre todo en el momento de la ventilación mecánica. Pero la posibilidad de daño renal en el paciente con COVID moderado severo es bastante alta. En los pacientes con cuidados intensivos todavía mayor, cerca de un 70%, y necesitan pues alrededor de un 30-40% diálisis. En el estudio que hemos hecho en la Sociedad Española de Nefrología, viendo la evolución del fracaso renal agudo, pues evidentemente comprobamos los mismos datos que los más obesos, los más mayores, pero hay el ingreso en la UCI, la ventilación, pero hay una observación, es que también aquellos que se les puso contraste desarrollaron insuficiencia renal aguda más frecuentemente. No significa causalidad, significa asociación. No digo yo que el contraste haya sido responsable, pero sí que hemos encontrado en aquellos que reciben contraste hubo mayor insuficiencia renal aguda. Ya digo, no casualidad, sino asociación. ¿Qué pasa en el COVID? En el COVID existe una serie de alteraciones que pueden llevar a la insuficiencia renal aguda. El daño endotelial, la necrosis tubular, la hipovolemia, la inflamación, la hipercoagulabilidad, la disfunción miocárdica, etc. Y todos esos factores, la persistencia de insuficiencia renal, porque son personas mayores las que tienen moderado severo, la deshidratación, la hipotensión, la sepsis, estos son factores de riesgo de daño renal agudo asociado al contraste yodado. Y aquí es donde llegamos a uno de los elementos importantes en esta lecture, en esta clase, en esta discusión con todos ustedes, y es el problema que existe cuando se administra contraste yodado en un paciente que está en alto riesgo. Siempre me ha llamado la atención que a los contrastes hiperosmolares, es decir, con una osmolaridad alta, superior a la del plasma, se les llamen de baja osmolaridad, porque yo creo que eso induce mucha confusión. Ya lo sé que venía porque los otros que fueron eliminados, porque producían mucho más daño renal, eran los de alta osmolaridad. Pero realmente el único que tiene isosmolar es el iodixanol, que tiene la misma osmolaridad que el plasma. Así que yo hablaré de isosmolar y hablaré de hiperosmolares y no de baja osmolaridad, porque eso induce a mucha confusión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona recibe un contraste yodado, sobre todo si la osmolaridad es elevada? Pues se produce una serie de efectos primero hemodinámicos, en los que hay una inducción a una vasoconstricción por aumento de la endotelina, disminución del óxido nítrico y baja el flujo renal más o menos alrededor del 45%, o sea, cuando le metemos contraste de alta osmolaridad. Cuando le metemos contraste yodado a una persona que tiene ya un riñón, que tiene, como he dicho, una vida muy isquémica, muy hipóxica, pues estamos induciendo la hipoxia, reducimos por esa vasoconstricción la presión parcial de oxígeno y estamos induciendo aún un riesgo mayor de hipoxia y de daño renal. Como consecuencia de esta hipoxia aparece estrés oxidativo y aparece isquemia renal. Y además también hay un efecto directo del contraste sobre las células tubulares, además de estos efectos hemodinámicos que llevan a aumentar la hipoxia. Y cuanto más alta sea la osmolaridad del medio de contraste, mayor son los requerimientos de oxígeno de las células tubulares y las hacen mucho más vulnerables
al daño hipóxico y a la insuficiencia renal aguda asociada al contraste. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos prevenir este daño renal asociado al contraste iodado? Hay varias formas. Las farmacológicas, sinceramente, no hay ningún estudio que demuestre con claridad que ninguna de esas medidas son efectivas. Sí, las estatinas, no, es que hay un estudio, hay otro. No hay ninguna, no hay ninguno claro, prospectivo, randomizado, que compare los diferentes grupos, porque es muy complicado que tengan la misma edad, que reciban la misma cantidad de contraste, que el mismo número de diabéticos, el mismo grado de insuficiencia renal. Eso no está demostrado, ¿no? Lo único, una correcta hidratación, que hay varias formas de hidratar al paciente que tiene insuficiencia renal, sobre todo, ¿no? Un filtrado menor de 60, hacer una prevención con hidratación, pero fíjense ustedes que en el COVID lo que hay es edema alveolar y en muchas circunstancias en el COVID es difícil, ¿no? Hacer una hidratación, ¿no? Lógicamente, porque aumentamos el grado de edema alveolar. Así que tenemos que mirar fundamentalmente al contraste. Y en el ESUR, en las guías europeas a las que me refería antes, pues dicen que no hay evidencia de que el contraste isoosmolar sea mejor que el contraste, aquí le llaman de baja osmolaridad, pero ya he dicho yo que es de alta osmolaridad. Y curiosamente ponen en su documento una serie de citas, la 97 a la 100. Bueno, pues la cita 97 dice que no, que es igual, que el isosmolar es igual que el no contraste. La otra dice que el isosmolar es mejor que el iohexol intraarterial con insuficiencia renal. La otra que es mejor que el isosmolar, aunque la diferencia no es significativa. Y la otra que es mejor el isosmolar que el de alta osmolaridad. Bueno, baja osmolaridad, pero alta osmolaridad intraarterial, ¿no? Es decir, que no tiene base racional para ello. Y tenemos datos, por ejemplo, de la clínica Mayo, en la que vemos claramente que los pacientes de alto riesgo con diferentes grados de insuficiencia renal, el riesgo de una insuficiencia renal aguda por contraste con administración intravenosa de un isoosmolar es el mismo que si no se pone contraste, ¿no? Y eso es una realidad, eso es uno de los datos que tenemos que son importantes y de hecho en la clínica Mayo toda aquella persona con filtrado glomerular inferior a 60 recibe contraste, en caso de recibir contraste lo hace en contraste isosmolar. Y además están en estos datos de que el isosmolar no es mejor que los de alta osmolaridad, son inconsistentes con las recomendaciones europeas y americanas. Concretamente, estas son las NICE, en las que dicen precisamente que las posibilidades de daño renal agudo es inferiores con el isosmolar. Pasa lo mismo con CADIGO, que dice que cuando sea posible utilizar agentes isoosmolares en personas con insuficiencia renal crónica con riesgo de desarrollar insuficiencia renal aguda. También la American Society of Nephrology, dirigida a los pacientes geriátricos, dicen que entre las protecciones, las estrategias de protección renal, tenemos la hidratación y el contraste isosmolar. También en el tema de la insuficiencia renal aguda asociada con cáncer, la American Society of Nephrology viene a determinar lo mismo que en aquellos con filtrado glomerular inferior a 60 usar contraste isosmolar. También los suecos, de nuevo, también en sus guías. Es decir, ¿cómo podemos sintetizar un poco lo que hemos de hacer para evitar el desarrollo de daño renal asociado al contraste iodado, de insuficiencia renal asociada al contraste? Pues si el filtrado glomerular está entre 45 y 60 mililitros por minuto, no hay problemas. O sea, se puede suspender la metformina y una correcta hidratación, pero ese no es el problema.
problema es cuando tenemos personas que tienen una insuficiencia renal ya con un filtrado glomerular entre 30 y 45 mililitros por minuto. Hay que asegurar una adecuada hidratación. En mi opinión, se debe de usar contraste isosmolar. Si es administración intravenosa, con ese filtrado entre 30 y 45, pues depende. Si es un paciente que tiene factores de riesgo, pues intentar hacerlo con isosmolar, y si no, pues da lo mismo, ¿no? Los de baja alta, los de alta osmolaridad, ¿no? Y bueno, considerar un poco también las dosis de contraste, el volumen de contraste, que no debe superar el filtrado por 4, es decir, si el filtrado son 35, 40 mililitros por minuto, pues menos de 160 mililitros. Finalmente, cuando el filtrado glomerular es menor de 30, las cosas son un poco más serias. Hay que admitir al paciente en el hospital, asegurar una correcta hidratación, usar contraste isosmolar y luego seguir el control a lo largo del día, ¿no? En los siguientes días. En conclusión, los pacientes con cáncer tienen que ser considerados de alto riesgo de insuficiencia renal aguda asociada al contraste iodado, y hay que tener pues, una serie de prevención, incluida la hidratación, la reducción del volumen de contraste, también la relación con la quimioterapia, que se distancie, y también elegir el contraste adecuado, ¿no? En el COVID, pues mira, los del COVID moderado o grave en general tienen una edad mayor, ¿no? Y esos tienen un filtrado glomerular a veces inferior a 60 mililitros por minuto. Concretamente, mayores de 65 años, hay un 35% que tiene un filtrado menor de 60, ¿no? Por otra parte, como la perfusión renal es inadecuada en el COVID debido a la sepsis, vasodilatación y la descarga citoquímica, pues esa perfusión renal inadecuada aumenta lógicamente el riesgo de contraste iodado, de daño renal asociado al contraste. No podemos hidratar por el edema alveolar, y además el propio virus altera, también daña el túbulo proximal, que es donde puede agredir también el contraste iodado, ¿no? Y además también reciben medicación nefrotóxica. Total, en principio, como digo, el paciente con cáncer y el paciente con un COVID moderado o severo deben de ser considerados pacientes de alto riesgo, y considerar también la utilización de agentes isosmolares con la misma osmolaridad que el plasma para evitar el daño renal. Y les agradezco su atención desde Santander, en esta ciudad tan bonita que tengo la fortuna de vivir. Pero, en fin, ustedes están en muchos sitios del mundo que son también tan bonitos, y donde uno tiene amigos, donde tiene familia, donde tiene deporte, donde tiene bares y restaurantes, pues uno siempre está muy bien. Y hay muchos sitios muy bonitos en el mundo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor De Francisco, como siempre, aclarando para nosotros tantas situaciones que vivimos, que a veces parecen que no se hace más necesidad. A veces el manejo bien sucedido, como no tenemos cualquier cuestión, empezaría con esta, que hoy tenemos la mala percepción de que las vacunas no son necesarias, incluso por su éxito. Este es el comienzo, incluso con las reacciones adversas de todo, de los movimientos de negación de las vacunas. ¿Puede lo mismo explicar este movimiento de casi negación de la literatura recién en considerar el riesgo de utilizar los medios de contraste iodados? En otras palabras, ¿puede una gestión adecuada de riesgos, siendo exitosa, provocar un de protección para el uso de los medios de contraste? Bueno, en primer lugar, lo primero que tenemos que decir, y creo que es lo más importante, es que las vacunas funcionan extraordinariamente bien. Lo estamos viendo, lo estamos viendo en muchos sitios. Lo estoy viendo en España claramente,
donde ya hay un 100% de personas mayores de 80, 100% de personas mayores de 70 que han recibido la pauta vacunal completa. Y aunque un 10-20% pueden volver a infectarse con la variable Delta, la variante Delta, a contagiarse, en realidad no hay ninguna que vaya a cuidados intensivos. Excepcionalmente ha desaparecido la pandemia, los contagios en muchos centros de pacientes mayores, y realmente una es de una eficacia extraordinaria, es algo, y sin ello pues no vamos a salir, ¿no? Entonces, claro que si la pregunta, Germano, la pregunta, Ricardo, la pregunta exactamente es, no te he escuchado bien, es la pregunta si realmente Para los hay... medios de contraste, el mismo Sí. pensamiento, la bien Ya, gestión, lo lo bien mismo. manejo de la hidratación y todo, se Sí. quedó que se ve poco, entonces las publicaciones recién empezó a decir, no, los medios de contraste no tienen tanto riesgo, cuando vemos que los pacientes son más Ya, molestos hoy y tienen ya. más uso. Entonces, la eficacia de una medida de protección explica Eso, por qué se percibe menos. correcto. Efectivamente, hay una enorme cantidad de publicaciones que vienen a decir que el daño renal por contraste iodado incluso no existe, ¿eh? Así es. Y el daño renal por contraste iodado, en cualquier caso, cuando se analiza, el daño renal asociado a la administración de contraste iodado es alrededor del 20% cuando se analiza bien. Muchas de las publicaciones que hay en este momento tienen unos bias importantísimos de selección. Algunas de las publicaciones están hechas simplemente pues sin creatinina plasmática y sin filtrado glomerular, simplemente porque son 29 millones de altas dadas en unos hospitales en Estados Unidos y no hay el concepto de insuficiencia renal. Es decir, no son estudios metodológicos bien decididos y son muy difíciles de hacer y no creo que se puedan hacer nunca, porque comparar dos poblaciones exactas con el mismo volumen de contraste, con el mismo grado de función renal, con las mismas comorbilidades, más o menos igual da la obesidad, la diabetes, es enormemente complejo, hay que hacer muchísimos, pero lo que sí sabemos, tanto experimentalmente como en la clínica, los que somos nefrólogos y lo hemos visto durante muchos años, y además muchísimas otras publicaciones, es que el contraste iodado en personas que tienen un daño renal, es decir, un filtrado glomerular inferior a 45 mililitros por minuto, en personas con cáncer, en personas que tienen mala perfusión renal, es un daño asociado que puede agravar la insuficiencia renal. Eso es indiscutible. Otra cosa es el contraste iodado en personas con un filtrado glomerular normal que lo administran intravenoso. Pues no tiene intraarterial, eso no tiene ninguna trascendencia, pero ya hemos visto en los resultados como el hecho de poner contraste, si además pones cáncer y además pones insuficiencia renal, es un factor de riesgo importante para el daño renal. Eso no hay ninguna duda. Y otra cosa, Ricardo, es que tampoco se ha estudiado nunca la pérdida de la reserva funcional renal en los pacientes que reciben contraste iodado de forma periódica. Así que tenemos mucho camino por hacer, mucho camino de estudiar con los marcadores urinarios de daño renal y veremos claramente que el contraste con alta osmolaridad induce unos mecanismos que son hemodinámicos que conducen a la isquemia, a acentuar la hipoxia y al daño renal. Eso es incuestionable. Excelente, muchas gracias. Tenemos una pregunta que es, ¿podría resumir nuevamente las guías con respecto al uso de metformin al momento de realizar un estudio con medio de contraste iodado? Sí, en principio, la recomendación en personas con filtrado glomerular superior a 45 mililitros por minuto no tiene mayor interés el suspender la metformina. Pero en personas con filtrado glomerular inferior a 45 mililitros por minuto
es evidente que si hay un desarrollo de insuficiencia renal que no se detecta, las posibilidades del aumento de la metformina y por lo tanto de la acidosis se aumentan. Yo sería bastante práctico, es decir, creo que solo por debajo de 30 mililitros por minuto, cuando se administra contraste ayudado a estos pacientes, se debe de parar la metformina. Pero sinceramente creo que por encima de 30 mililitros por minuto, a no ser que sea de altísimo riesgo, etcétera, creo que no es necesario parar la metformina. ¿Cuál sería el periodo antes? ¿Un día, 2 días? Un día, ¿Cuál sería? un Un día, día, ok. un día. Un día, ok. Porque una pregunta a seguir dice que las nuevas guías no establecen un tiempo específico, entonces un día sería lo mejor. Así es. Sí, sí. Aprovechando también tomando en cuenta que todos los pacientes, tenemos los pacientes ambulatorios, aquellos que llegan a una clínica, hacen su examen y retornan a su casa, y los internados. Podemos seguir con aquella pregunta que hay, que does one size fits all, o que una talla sirve a todos, un medio de contraste puede servir a todos, incluso a aquellos que tienen históricamente alergia y no saben que tiene o tuvieron o tienen o no tienen, porque a veces el manejo administrativo de una clínica radiológica exige que tenga apenas un medio de contraste, mas tener un para todos. Bueno, en principio yo creo que tenemos que considerar, como he dicho, cuáles son los factores de riesgo que pueden... Me refiero exclusivamente al daño renal. Factores de riesgo que una persona tiene con respecto a la posibilidad de un daño renal asociado al contraste son los que han de limitar correctamente si debe ser recibir un contraste isosmolar o un contraste de mal llamado de baja osmolaridad o un contraste de alta osmolaridad, ¿vale? Entonces, no sirve el mismo para todos. Es decir, personas con citraol glomerular superior a 45 mililitros por minuto, pues en principio pueden recibir cualquier tipo de contraste. Eso parece lo más razonable, ¿no? Es decir, que no está asociado el daño renal concretamente a la aparición, a no ser que sean personas, bueno, pues que tengan unos factores asociados pues sean diabéticos, que además estén en insuficiencia cardíaca, etcétera, ¿no? Pero en general, por encima de 45 mililitros por minuto, a mí me parece que pueden recibir cualquier tipo de contraste. Pero ya cuando entramos por debajo de 45 mililitros por minuto, si la administración es intravenosa y no hay factores de riesgo, pues también cualquiera puede ser. Pero si la administración es intraarterial o intravenosa con factores de riesgo, ahí es donde yo, digamos, recomendaría lo mismo que las recomendaciones internacionales a las que me he referido, la administración de un contraste que tenga una osmolaridad menor, una isosmolar preferiblemente, y que induce menos efectos hemodinámicos, isquémicos e hipóxicos. Muchas gracias. Estoy viendo que creo que tiene otra pregunta. El paso de medio de contraste se pasa generalmente por vena periférica. ¿Es recomendable pasarlo por un catéter venoso central? Yo no tengo una gran experiencia en esa pregunta porque yo soy nefrólogo y no me dedico a ver exactamente cuál es lo mejor. No veo desde el punto de vista de efectos hemodinámicos y desde el punto de vista de prevención de daño renal, sinceramente creo que no hay ninguna diferencia, más o menos. No sé la velocidad de administración del contraste, pero en principio no veo ninguna diferencia. Da igual. Así es. Hay una cuestión técnica que un catéter central tiene una resistencia más larga a pasaje del contraste. Entonces, el contraste calentado pasa mejor, por supuesto, por su viscosidad,
mas tiene una resistencia porque la ley física nos dice que cuanto Claro, más largo, claro. Bien, mayor la resistencia. Y aún de ellos tiene un límite de ingestión, entonces de velocidad y de volumen. Entonces no puede atingir algo como un pico de presión. ya. Entonces hay limitaciones técnicas también que deben ser Bien, consideradas eso a cada caso, sí, puede por ser, sí, supuesto. sí. Muy Sí. bien. Algo más. Ahora que estamos reanudando las actividades con pacientes que tal vez podemos esperar, pacientes que pospusieron o retrasaron su atención médica personal. ¿O qué podemos esperar en los próximos años adelante? Los pacientes que llegan, debemos tener una atención mayor a su función renal oculta porque pasaron incluso por la COVID con Ah, pocos síntomas, más estamos viendo, por ejemplo, para el corazón, que tiene mucho que no se manifiesta Es una, inmediatamente. es una pregunta muy interesante que es el post-COVID acute, todas las complicaciones. El otro día leía que había 237 complicaciones asociadas al post-COVID. 237. Estamos en una circunstancia importantísima que desconocemos todavía, porque algunos duran meses y otros duran años, pero como no han pasado años, pues lo desconocemos. Lo que sí yo recomendaría es que ese tipo de pacientes fueran concentrados en una única clínica post-COVID. Es decir, como las manifestaciones clínicas son tan diferentes, no se van a distribuir unos en neurología, otros estarán en cardiología, otros estarán en nefrología, otros estarán y perderemos Uno, entre todos perderemos la investigación y los tratamientos, los efectos de los tratamientos. Así que yo recomendaría en cada hospital tener una unidad post-COVID única que desarrollara estudios científicos asociados a otros hospitales para tener muy concentrado y saber la evolución de esta enfermedad. Y concretamente en lo que tú estás diciendo, por ejemplo, qué es lo que pasa en estos pacientes con el cerebro. Eh, Pierden la concentración, tienen insomnio, o con el riñón, o con el corazón, la miocarditis, la miocardiopatía, o con tantas cosas, ¿no? Así que sería muy interesante poder seguir observándolo porque no tenemos tiempo de observación y veremos a ver, ¿no? así es. Una última pregunta para encerrarnos bien. En pacientes con diálisis, lo ideal es hacer el examen la toma de contraste seguida a la administración del medio de contraste, o mejor, hacer la diálisis a seguir del medio de contraste. En Y en diálisis, resonancia, apenas para complementar, en la resonancia la diálisis es pertinente seguida a la administración del medio de contraste. bueno, no tiene mayor trascendencia y realmente no se recomienda hacer diálisis para retirar el medio de contraste per se. No, lo que pasa que, digamos, el efecto hemodinámico de la administración, el efecto hemodinámico pudiera influir. Y hay grupos que lo que hacen es hacer la diálisis previamente a la extracción de contraste, y otros que si el estado del paciente está en un estado de hidratación normal, con datos de bioimpedancia normales, pues también se puede hacer posteriormente. Depende un poco el grado de sobrecarga hídrica de volumen que tenga el paciente. Si tiene un punto de sobrecarga de volumen alto, a hacer previamente la diálisis, y si no, pues posteriormente. Ok, muy bien. Más una vez agradezco al doctor Ángel del Francisco desde España por su presencia, por su dedicación en esta presentación tan amplia de tantos asuntos distintos.
Agradezco mucho la presencia de toda la audiencia en este momento, en el medio del día, mas estamos haciendo una conexión de 8 horas de distintos, o 9 horas de distancia, o que es fantástico. También es un nuevo aprendizado para nosotros, una nueva oportunidad que tenemos. Entonces, agradezco mucho a todos. Hasta la próxima. Estamos en un proceso de incrementar nuestras actividades porque vemos que tenemos una importancia muy relevante en todo el circuito médico, en todas las necesidades de los pacientes. Agradezco nuevamente y muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes, buen día a todos. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.